podría decir que la multimodalidad es una actividad cotidiana de todos los seres humanos. Enfrentarnos a las expresiones de la vida cotidiana es un asunto multimodal. Voy a dar un ejemplo. Pensemos la posibilidad de que usted quiera abrir su Facebook. Lo puede hacer en su teléfono celular, en su computadora o muy probablemente en una tablet. Ya está usted usando un recurso tecnológico muy importante. Una vez usted tiene abierta la página, encuentra una multitud de cosas. Escucha a alguien hablar, probablemente lee lo que alguien escribió. Es altamente posible que usted encuentre una imagen o un video o tal vez un diseño gráfico a color. En fin, cada una de esas unidades, los emojis, los emoticones, todo lo que usted ve en su página web cuando ve Facebook, es evidencia clara de que usamos permanentemente discursos multimodales. Es decir, los discursos multimodales son aquellos que se tejen em um sistema de signos. A multimodalidade não é uma teoria, ela é uma abordagem. Assim, quando eu digo que vou fazer uma análise multimodal, isso quer dizer que eu vou considerar a multiplicidade de modos envolvidos dentro daquela construção textual. Pode ser o layout, o verbal, as imagens, as cores, a tipografia e tantas outras possibilidades de modos que podem constituir um texto. La multimodalidad es un desafío, es una invitación a pensar y a trabajar arduamente junto con colegas de otras disciplinas y a tratar de desentrañar el misterio de los signos. Es una posibilidad que se nos da para intentar explicar mejor cómo funciona la lengua, cómo funcionan las lenguas, junto con otros sistemas de signos. Cómo se producen esos sistemas de signos, cómo se generan constantemente en cualquier colectivo, en cualquier grupo, y cómo permanentemente estamos reemplazándolos y generando nuevos. Ese vértigo de la semiosis es el objeto de estudio de cualquier perspectiva multimodal. En este caso, no solamente tenemos que reflexionar el soporte tecnológico que también está presente. Recuerden que acabamos con los discursos en la plaza pública y ahora escuchamos nuestros candidatos, los líderes políticos, a través de la Internet. Y la Internet nos da la facilidad no solamente de reconocer ese valor tecnológico que ha reemplazado un espacio público para construir un discurso público de otra manera, en donde analizamos ese recurso que otorga significado, la web. Analizamos además todos los tejidos de signos que se producen, incluido el cuerpo del candidato, la manera como se propone mirar a sus interlocutores, por ejemplo, si sonríe o no, cómo está vestido. El vestido es un signo. Nos leemos sígnicamente como sujetos, como seres sociales, pero decía que el cuerpo humano es signo. Muy bien, además de eso somos capaces de dar cuenta de sus identidades, de sus puntos de vista, de qué tipo de valores defiende, cuál es su posición en relación con las creencias, cuáles son las actitudes que propone distribuir entre un grupo humano. Y todos esos asuntos que pasan por el ser, por las acciones, por las espaciotemporalidades, son objeto de nuestra indagación. A multimodalidade tem sido cada vez mais importante para a gente poder olhar para textos midiáticos, sejam eles impressos ou digitais, são muitos modos envolvidos. Nos vídeos, então, de Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, são tantas as possibilidades de se lidar com a imagem, de se lidar com o verbal, de formas que antes a gente nunca tinha pensado.
Então, a multimodalidade é importantíssima para que a gente possa destrinchar esses textos e conseguir analisar as diversas camadas e como esses modos se relacionam dentro da construção da mensagem. Qual é a função exercida pelo modo verbal? Qual é a função exercida pelo modo visual? Qual é a função exercida pelo som? Tudo isso vai nos trazer insights em relação à construção de identidades e mensagens que estão sendo passadas e construídas e que nem sempre estão totalmente explícitas para o público. La política, en tanto práctica social, está en constante proceso de cambio. Eso siempre, digamos, desde hace mucho tiempo. Pero en los últimos años es vertiginosa la incorporación de nuevos modos y nuevos medios, es decir, de recursos, a veces hasta imperceptibles, ¿no? Y no solamente en los discursos de campaña, sino en los discursos de gestión, en las formas en las que se presenta un colectivo, un partido, una agrupación, algo que va a llegar a ser un movimiento político, algo que es la formación o la antesala de un colectivo, ¿sí? La manera en que se construyen los colectivos sociales, la acción social conjunta, desde los inicios de un movimiento hasta la presentación de un candidato, de una candidata a elecciones, cada vez suma más recursos y modos semióticos. Lo interesante de este desafío es precisamente dar cuenta de esta sensibilidad y de qué manera estamos en un proceso constante de cambio, de incorporación de nuevos elementos, pero además de tensión y de disputa y de lucha por la imposición de determinados modos de hacer las cosas, determinados estilos de construir el sentido en la política. Por otra parte, quisiera pensar un poco con ustedes cuáles son los retos, los desafíos más importantes para un analista de discurso que está pensando los temas en la perspectiva multimodal y multimedial, como lo hemos señalado. Sin duda, un asunto fundamental para los estudios del discurso y para la multimodalidad en particular, con los soportes tecnológicos que están involucrados, es el conjunto de problemas propios de una sociedad, de una cultura, de un grupo humano. Si nosotros hiciéramos un recorrido por los principales problemas que tenemos hoy en América Latina y en Colombia en particular, tendríamos que decir que es necesario que nos preguntemos cómo están representando nuestros discursos multimodales problemas tan nucleares como la corrupción, tal vez el problema del empobrecimiento, sin duda, qué está pasando con las memorias colectivas en una sociedad que ha sufrido violencias como en Colombia a través de un conflicto armado muy largo, con más de 9 millones de víctimas. Las guerras, todas esas violencias que se producen entre los estados, entre los gobiernos, que dan origen a una serie de discursos multimodales que circulan para explicar lo que nos pasa. Las crisis. Las crisis son un tema nuclear para los estudios multimodales. Pensemos cruces, interrelaciones entre las crisis. La crisis sanitaria, que sin duda, en el caso colombiano, se entrecruza con la crisis sociopolítica que tiene que ver con el conflicto armado interno. Las crisis económicas que se desarrollan desde las grandes naciones y se imponen sobre otros lugares del universo, otros países, otras naciones. Y desde luego las crisis que van más allá de todos estos fenómenos como de orden más social, político o cultural. Explicar las crisis es posible quando estudamos os discursos multimodais e multimediais. Eu acredito que um dos maiores desafios que a gente tem hoje na área de multimodalidade e mídias digitais é de produzir trabalhos que saiam do nível descritivo e vão para o nível da análise mais profunda, com reflexões e discussões que tragam aspectos sociais, aspectos políticos, de identidade, aspectos de ideologias e que saiam desse nível descritivo, categórico,
que a gente tem visto muito em trabalhos publicados no Brasil. Então, um dos maiores desafios que eu vejo hoje, uma das lacunas que precisa ser preenchida hoje no Brasil, é com trabalhos bem mais profundos, que consigam aproveitar a análise descritiva para poder fazer reflexões sociais. La perspectiva multimodal es un desafío y nos está proponiendo constantemente sortear obstáculos. Tenemos obstáculos metodológicos, obstáculos teóricos, obstáculos que trae la transdisciplina y la interdisciplina, el desafío de sentarnos a trabajar con otros especialistas, con otros cientistas sociales. Es permanente el desafío. El desafío metodológico yo creo que es el más interesante de todos porque nos lleva a integrar perspectivas de análisis ya abordadas desde otras disciplinas, desde otras especialidades, y a integrarlas con el análisis lingüístico. Eso me parece lo más fascinante de todo.